la semana pasada de este módulo 5, ya finalizando, y pues hoy vamos a estar pues completando el programa que tenemos de actividades que vamos a estar reforzando, pues esos temas ya están en la plataforma. Ya he estado corrigiendo, como yo les había dicho, no le mandé el reporte porque cuando lo iba a enviar todavía me faltaba mucha gente por completar y no quiero mandar algo, ¿verdad? Que no, que esté incompleto. Ya esta tarde, una vez completemos o terminemos esta actividad, pues yo voy a quedarme acá corrigiendo y retroalimentando. Yo espero que todos hayan completado esas unidades 1 y 2 y que ya me estén trabajando en las siguientes unidades, que ya estamos en la recta final. Si tienen alguna pregunta hasta el momento, me la pueden hacer, que cómo vamos. Yo entiendo que sí, que vamos bien, pero si tienen alguna duda, este es el momento. Veo como poca gente aquí, siempre yo veo lleno en la salita. ¿Qué pasó? ¿Me pueden explicar si hay alguien o tienen alguna situación? ¿Quién me dice? Me faltan gente Hola, ahí. La chica, maestra hola, ¿quién es? Lía. Hola, Lía, ¿cómo tú estás? Bien. Pero yo creo que la mayoría están aquí y los que no están en línea. Ah, bueno, sí, puede ser. Ya veo que las en línea aumentaron. Ay, que ustedes saben que yo soy observadora aquí. Allá se me sentaba una chica en la silla de allá atrás y no la veo. Y hay otra que se me sienta en la de adelante, tampoco la veo. Pero nada, ya yo vi que es que están en línea, Lía. Muchas gracias. Eso es lo Bien. importante. Qué bueno. Gracias por la aclaración y el apoyo de siempre. Bueno, pues entonces, señores, vamos a estar dando inicio. Como ya tenemos conocimiento, tenemos unas actividades que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Y como yo les había dicho, vamos a iniciar con el tema de la inteligencia emocional en el liderazgo. Vamos a hablar sobre los cambios en las organizaciones o los cambios de alta gerencia. Vamos a ver el concepto de coach gerencial y vamos a ver también cómo convertirnos en un gerente coach y cómo potenciar esas habilidades de liderazgo y comunicación. Recuerden que ya en la semana pasada pudimos socializar por aquí toda esa parte introductoria concerniente a este programa de este último módulo y me gustaría que pudiéramos retroalimentar antes de iniciar con sus exposiciones a refrescar un poquito así de esos puntos que vimos en la semana pasada. Vamos a ver, algo breve. Vamos a ver si recuerdan esos puntos que vimos en la semana pasada. Sí, allá, muy bien. Adelante, la que levantó la mano físicamente. Adelante. ¿Me escucha? Claro que sí, muy bien. Ok. Mi nombre es Carmen y la semana pasada estuvimos conversando sobre la inteligencia emocional, sobre si hay o no emociones que son buenas o malas y cómo se regulan las emociones. Y también cuáles son las mejores formas de gestionar las emociones en diferentes situaciones. Muy bien. Estuvimos hablando justamente como el módulo de ustedes tiene unos 4 temas que son más de 4 temas, pero lo hemos enfocado en 4 unidades y entre ellas es la inteligencia emocional en el liderazgo, en la gerencia, es decir, como habilidad directiva para que abarque todo. Entonces, pues destacábamos la importancia que tiene hoy en día el manejo adecuado, el manejo inteligente de nuestras emociones como líderes y como miembros de una organización. Vimos también de manera general que íbamos a estar hablando sobre lo que son las técnicas de coaching, que es el coach, que también es otra técnica valiosísima en estos momentos actuales del mundo laboral. También vamos a ver, repasando así de los temas que tenemos que ver en el programa, el tema del cambio, señores, que lo vamos a ver hoy y vamos a socializarlo a través de uno de los equipos.
que es un tema también interesantísimo en el mundo empresarial, en lo que son las competencias personales y profesionales, porque a través de manejar adecuadamente el cambio de manera personal es una competencia que corresponde a esa habilidad de adaptación que es tan importante en este mundo cambiante, señores, no solo para las empresas, sino en el mundo en sentido general. Entonces, hoy la adaptabilidad juega un papel primordial, pero para nosotros entender la capacidad de adaptación, nosotros tenemos que entender también cuáles son esos factores de cambios y como líderes poder también manejar adecuadamente cuando en una empresa hay cambios que dicen que, y decimos que lo único constante son los cambios. Sin embargo, aunque los cambios son muy naturales y cotidianos, también es cierto que las habilidades para manejarlos debemos de estudiarlas y debemos ponerlas en práctica. Luego después vamos a ver el líder como supervisor, qué significa, cómo desarrollar equipos de alto rendimiento, de alto impacto para la productividad y para poder lograr los objetivos en la empresa. De manera general, pero en la semana pasada nos estuvimos enfocando mucho en lo que es la inteligencia emocional dentro de las empresas. Como dice Daniel Goleman, la inteligencia emocional es la llave del éxito del siglo XXI. Él lo que quiere dejarnos bien claro con esto es que como líderes, como directivos y profesionales, debemos ocuparnos en desarrollar esta gran habilidad que nos va a servir de mucho, nos va a servir para relacionarnos en las organizaciones, para manejar situaciones conflictivas, nos ayuda a la tolerancia, al autoconocimiento, nos ayuda también al desarrollo personal, profesional y sobre todo algo importantísimo que estuvimos también poniendo sobre la mesa el día de la clase, es que cuando tenemos inteligencia emocional, pues disfrutamos de una mejor salud emocional y de un mejor clima laboral. Entonces, señores, vamos a iniciar con el equipo que les corresponde la parte, el tema 1 sobre la inteligencia emocional en el liderazgo. Vamos a ver, vamos a darle la oportunidad a ese equipo de que puedan iniciar. Vamos a ver quiénes fueron los que eligieron ese tema. Vamos a ver quiénes son. Acá. Sí, sobre lo que es la inteligencia emocional en el liderazgo. Bien, ¿cómo está, Adela? Bien, ¿con quién tengo el honor? Con Raimel Sedano. Me gustaría Adelante. saber de qué manera le gustaría que lo hagamos, porque como la actividad no se presentaba de grupo en la página, le había preguntado por el WhatsApp que cómo lo íbamos a hacer y usted dijo que eso era simplemente para socializarlo, entonces no Claro sé que si... sí. Sí, está bien, no hay problema. No hay problema, Raimer, está bien. Ok, bueno, pues... bien, en lo que se refiere a Carmen, me gustaría empezar. Bueno, sí, pueden iniciar. Tenía una presentación, pero no la sé la cosa. No. Pero si quieren se la pueden podemos hacer así. Bueno, en cuanto se refiere a la inteligencia emocional dentro del liderazgo, esta es importante por el hecho de que un líder está supuesto, ¿verdad?, por su posición de liderazgo, a guiar y a tratar con diferentes personalidades. Cada equipo tiene personas con temperamentos diferentes, personalidades diferentes, y el líder no solamente tiene que tener inteligencia emocional para poder lidiar con cada una de las personalidades individuales de su equipo, pero sino también para regular las suyas propias como respuesta a estas personalidades que tiene en su equipo. También, como sabemos, una de las cosas que trae el liderazgo es la presión en el trabajo, el tener que tomar decisiones a veces apresuradas, o el tener que ser una persona que puede resolver on the spot, por así decirlo.
Y esto puede generar mucha ansiedad, puede generar mucho desequilibrio emocional, y el tener la capacidad de poder ajustar las emociones a esa presión del trabajo, del diario vivir, y tomar las decisiones correctas a pesar, ¿verdad?, de estar procesando una emoción que se denominaría como negativa, es algo que es imprescindible en la vida de un líder para que pueda tomar decisiones acertadas y pueda manejar a su equipo de manera efectiva. Y también, como dije, no solamente regular las emociones propias del líder, sino también del equipo. Dentro de los equipos, cuando tú tienes personas que vienen de diferentes estilos de vida, se pueden presentar diferentes situaciones, conflictos, se pueden presentar diferencias de opinión, y el líder tiene que tener la sabiduría de regular, ¿verdad? Ayudar a que su equipo regule sus emociones, pero ellos también poder navegar esas emociones de los diferentes miembros de su equipo para que haya armonía y haya cohesión en el equipo. Bueno, te dejé de escuchar, pero estoy totalmente de acuerdo. Excelente aporte, de verdad que sí, muy preciso, y sobre todo todos esos aspectos que destacas están súper interesantes y atinados. Justamente, si bien es cierto que la inteligencia emocional es muy importante en cualquier ser humano, esto pues en el liderazgo, en la dirección de equipos, pues es mucho más crítico, yo diría, pues tener o poseer, es más importante, poseer estabilidad por todas esas situaciones que tú acabas de mencionar. Miren, en la vida laboral, en la dirección de personas, se presentan múltiples retos, situaciones que realmente requieren de que el líder tenga mucho autocontrol, que el líder también tenga mucha empatía con los colaboradores, que maneje esa capacidad asertiva para retroalimentar, para manejar a sí mismo diferentes comportamientos, actitudes de la gente, situaciones que se presentan, negociaciones, y para todas esas retos, yo diría, y gestión con las personas, el liderazgo desde la emoción, señores, es muy importante. Está demostrado que aquellos líderes que mantienen, incluso frente a crisis, mantienen su autocontrol, mantienen su enfoque, pueden ser flexibles, son líderes mucho más exitosos, y sobre todo llevan la estabilidad y el equilibrio a las organizaciones. Bien. Esa es la parte más importante, y también cómo desarrollar, señores, esas cualidades de liderazgo, esas cualidades o esa inteligencia emocional usted como líder. Vamos a ver si podemos hacer algunas recomendaciones para el desarrollo de habilidades de inteligencia emocional en el liderazgo. Vamos a ver quién me dice qué podríamos hacer para desarrollar la inteligencia emocional como líder. Vamos a ver. Bien, no voy a iniciar dándole respuesta a la pregunta, sino más bien algo que quería compartir como parte de mi colaboración. Está bien. De parte Sí. del grupo número 1. Adelante. Y voy a empezar con una frase de una canción de Joan Manuel Serrat, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Y por qué quiero empezar con ella? Porque hablamos mucho de líder, y qué significa exactamente ser un líder. Antes de hablar de cuál es el impacto que puede tener entonces las capacidades de la inteligencia emocional, debemos tomar en cuenta de la primera palabra que estamos hablando de liderazgo. El liderazgo significa que yo tengo las capacidades para abrir camino y guiar a otras personas por ese camino. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque a la hora de decirle a una persona que forma parte de tu equipo cómo él o ella debe de hacer las cosas, eso es algo muy importante. El saber identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son hacerte un autofoda, si se le puede decir así, para que entonces te conviertas en un ícono de aquello que representa a aquello que se vuelve la fortaleza de nuestro equipo. Entonces, en ese mismo contexto, la inteligencia emocional, como parte de los tantos recursos que vamos a necesitar en nuestro ambiente de trabajo, requiere que tengamos la capacidad
de identificar las emociones y el impacto que éstas pueden tener entonces en el ambiente organizacional, en nuestro ambiente de trabajo. Para ello, nosotros deberemos ser capaces de identificar estas, no solamente en aquellas personas que nos rodean, sino también dentro de nosotros mismos. Entonces, ahora respondiendo a su pregunta, ¿cuáles son entonces esos elementos importantes y bajo los cuales nosotros vamos a poder desarrollar esta capacidad? Nosotros vamos a tener que realizar un ejercicio constante de identificación de cómo estas emociones se ven alrededor de nosotros y hacer un tanteo entonces de cómo las mismas se reflejan en nuestro día a día. ¿Cuál es la forma en que las personas se comportan alrededor de nosotros? ¿Cuál es el nivel de comunicación verbal y no verbal? ¿Y de qué manera nosotros entonces estamos haciendo un proceso espejo con esas personas? A partir de estas visualizaciones, vamos entonces a hacer inferencias y también retroalimentaciones para nosotros mismos. Cuando me vean una comunicación con un empleado, debo de hacer un análisis, utilizar las palabras adecuadas. ¿Cuáles fueron las emociones que vinieron acompañado con estas palabras? Mis palabras fueron un reflejo de aquello que yo sentí en ese momento. Y si no hubo genuidad en esta situación, ¿de qué manera yo puedo ser congruente con lo que sentía? Y obviamente manteniendo un ambiente organizado. Entonces, dentro de estos ejercicios, la primera etapa es el proceso de identificación de la emoción que nosotros internamente estamos experimentando. Si no tenemos mucha cultura en el ámbito de identificación de emociones, pues hay una alta gama de diferentes materiales, libros que describen cómo son las emociones y cómo identificarlos. Y Goleman, bueno, con su teoría de la inteligencia emocional, así como también las otras teorías de inteligencia múltiple, pueden entonces encaminarnos grandemente en ese aspecto. Habiendo identificado las emociones, pues estas emociones, nosotros tenemos las llamadas emociones básicas, que son como las más, que salen por instinto natural, las más primitivas, vamos a llamarle así, que estas pueden evolucionar en diferentes ámbitos, ya sea escalando hacia una emoción más intensa o una emoción más primitiva. Por ejemplo, la molestia es una de las etapas más básicas, pero suaves, de lo que sería el enojo y lo que sería la ira. En el momento que yo desarrolle ese conocimiento de las diferentes aristas bajo lo cual una misma emoción puede evolucionar, ya yo puedo ser partícipe de la intervención para evitar que esta emoción tome un camino que no es el favorable en este momento. Si yo veo que en una situación con un empleado empiezo a elevar el tono de voz, ya con la experiencia que yo tengo es un indicador de que esta conversación está siendo acompañada de una emoción que no me va a satisfacer o no me va a favorecer, por lo que yo voy entonces a hacer la segunda parte del proceso de intervención de las emociones, que es el llamado gestor modulador de las mismas. Nosotros no podemos cambiar las emociones y eso debe quedar bastante claro. Yo no puedo cambiar que en una situación de tristeza yo sienta tristeza o de una situación de enojo yo sienta enojo. Ahora, yo con este conocimiento que tengo de las emociones y sabiendo que pueden convertirse en algo que no es favorable para mí, ¿qué puedo entonces yo hacer para asegurarme que mis acciones sean coherentes con aquello que yo quiero demostrar en este momento? Y es ahí cuando en un momento quizás no agradable, donde estoy teniendo una discusión, saber cuándo retirarse, saber cuándo guardar un silencio, saber cuándo pedir una pausa, es la respuesta más responsable e inteligente. Entonces ya vemos dos etapas del proceso de inteligencia emocional, primero identificación y la otra parte de la gestión. Y por último, siempre llevar con uno mismo el tema de que nosotros como seres humanos siempre buscamos la homeostasis, que significa el balance tanto interno como con nuestro medio ambiente. Y para eso disponemos de un recurso que se llama plasticidad, tanto plasticidad cerebral como plasticidad en otras áreas. Plasticidad o resiliencia en este caso, que es una cualidad que nos permitirá, habiendo pasado por situaciones muy intensas, saber que nosotros nos vamos a recuperar. Entonces, más allá de que esta situación, esta discusión que tuve, por ejemplo, con un empleado, haya tomado demasiada energía de mí, yo sé que voy a volver a recuperarme y eso me debe de ayudar a mí a hacer entonces una mejor versión de lo que puedo hacer
tanto en el presente como en el futuro. Por más que las situaciones sean difíciles, puede que parezca que nos estamos rompiendo, pero no, nosotros nos vamos a restablecer y estas oportunidades, esos nuevos aprendizajes nos permitirán ser una mejor versión de esa que fue en este momento. Muy bien. Sí. Raimel Sedano. Excelente, Sedano. Usted pues tuvo una exposición magistral. Mis felicitaciones. Realmente pues trajo acá en este momento a esta clase factores súper interesantes, modernos sobre lo que es la inteligencia emocional, como por ejemplo no solo hablar de la importancia, el reconocimiento de las emociones, sino también de esa parte que usted señaló, que también corresponde a las emociones o a la inteligencia emocional, es vernos, es decir, utilizar eso que llamamos las neuronas espejo, vernos en las emociones de los demás, estar pendiente de las emociones de los demás, que es un factor primordial, vital para un buen directivo, el reconocer cuál es el estado emocional de mi equipo, cuáles son las emociones de algún miembro de mi equipo a través de esas manifestaciones externas que hacen las emociones y que impactan, y que cuando yo tengo una emoción es porque tengo un pensamiento, y ese pensamiento y esa emoción a su vez pues va a denotar cierto comportamiento, y ese comportamiento yo debo observarlo para poder ser capaz de conocer a mi equipo y conocer los miembros de mi equipo y poder gestionarlo, apoyarlos en las diferentes emociones que vivimos en el día a día. Y como usted dice, algo interesantísimo y que también es bueno tener bien claro, y es que las emociones yo no puedo cambiarlas, no son buenas ni malas. Hay que sentirlas, abrazarlas, pero aprender a gestionarlas. Cuando vemos que un miembro de nuestro equipo está triste o siente rabia por alguna situación, señores, debemos de verlo como algo natural. Lo que tenemos es que apoyar a esa persona para que pueda canalizar de una manera correcta esas emociones, pero son parte. Y en el trabajo siempre vamos a tener emociones. ¿Y qué es lo que nos permite? Ya aquí recargando lo dicho por el compañero, y es que las emociones o su desarrollo, el desarrollar esa capacidad de la autogestión de emoción, es algo que lo vamos trabajando paulatinamente día a día. Es algo que tiene un inicio, pero se trabaja durante toda nuestra vida como seres humanos, y que sí podemos ir subiendo escalón, como bien lo dice Daniel Goleman en su propuesta, en su libro Inteligencia Emocional. Podemos pasar de ser una persona con escasez o incapacidad para manejar las emociones y reconocerlas tanto en nosotros como en otros, y salir de ese analfabetismo emocional que él le llama a las personas que no manejan, que no tienen esa capacidad de manejar sus emociones y de captar las emociones de los demás. Podemos entonces entender que en las emociones un punto fundamental es el autoconocimiento, conocer mi emoción para luego poder gestionarla y luego pasar a entender las emociones de los demás a través de la empatía, y luego ahí poder desarrollar vínculos con otros, que es lo que se llama esa capacidad social del ser humano, que es vital, es interesante, es primordial en el liderazgo. Sin esa conexión emocional y esa empatía es imposible que yo pueda tener un buen liderazgo. No sé si hay alguien más que quiera aportar sobre el tema, pero creo que ya lo agotaron muy bien. Si no hay algún aporte más, vamos a pasar al segundo punto. Me comunican si hay algo más, pero creo que no, que era hasta ahí. Y vamos a pasar al equipo siguiente. Hola. El equipo 2, cambios. Sí, adelante. ¿Me escuchas? Sí, lo estamos mirando muy bien, se ve bien. Ok. Nosotros somos el grupo número 2 que tiene este tema, que es el de los cambios en la alta gerencia. Nuestro compañero Lionel, que se encuentra por ahí, me confirma si él va a iniciar. ¿Me deja saber? Él está ahí con los chicos en el grupo. Adelante, Lionel. Buenas tardes, mi nombre es Buenas Lionel tardes, Lionel. El día de hoy vamos a estar compartiendo sobre los
cambios en la alta gerencia y vamos a estar dando a conocer qué es la alta gerencia. La alta gerencia, como el nombre lo dice, es el nivel más alto de dirección dentro de una organización. Esta se refiere al grupo de personas que ocupan los cargos más altos en la estructura organizacional de una empresa. Generalmente está compuesta por el director general y directores alternos de departamentos y otros líderes que toman decisiones estratégicas dentro de la organización. Mi compañera estarán compartiendo sobre los cambios en la alta gerencia. Sí, Lionel estuvo hablando acerca de qué era la alta gerencia. Ahora, ¿qué quiere decir el término cambios en la alta gerencia? Este término hace referencia, como pueden ver, a las transformaciones que existen dentro de este grupo que estaba especificando mi compañero, el grupo de líderes, ya sea en términos de sus funciones, la estructura, enfoque estratégico o incluso en su composición. Los cambios pueden tener un impacto muy profundo en la organización dependiendo de cuál sea su nivel de profundidad, valga la redundancia, o ya sea su origen. En los orígenes podemos destacar los factores externos e internos. Por eso voy a pasar a mi compañero Franklin para que hable sobre los cambios internos. Muy buenas tardes, equipo. Como comentaba Angie, a mí me toca la parte de los cambios internos dentro de la alta gerencia. Eh, Simplemente comentamos 4, pero yo voy a destacar uno en específico que lo dejaré para el final. Pero entre los cambios internos que se pueden dar, tenemos la reorganización de los roles, también el crecimiento, la creación o eliminación de puestos. También tenemos los cambios en la estrategia o nuevas formas de trabajo. Yo me voy a enfatizar más en las nuevas formas de trabajo, que esto es lo que más se está viendo últimamente. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los trabajos remotos. Muchas personas están trabajando desde casa y esto ayuda al cambio interno entre la alta gerencia. Eso también crea más flexibilidad y mayor disponibilidad de personas. Por ejemplo, esto ayuda a las amas de casa, a las mujeres que tienen hijos, le permiten trabajar desde casa mientras están en la comodidad de su hogar cuidando de sus niños. También esto permite que si hay estudiantes puedan hacer part-time, porque también dentro de estos cambios tenemos muchas organizaciones que tienen part-time o tiempo medio, que permite la flexibilidad a estudiantes que se están capacitando y que se están desarrollando. Finalmente, estas mismas personas también pueden ser lo que estén obteniendo un nuevo puesto en la alta gerencia. Bien, ahora, ¿cuáles son esos factores externos que hacen que ocurran cambios en la alta gerencia? Primero, los factores externos, a diferencia de los internos, son aquellos elementos que están fuera del control de una empresa. Pueden influir en su estrategia, en la decisión y en la dirección. Estos factores afectan de manera muy significativa a la misma y también hacen que la gerencia deba adaptarse. Algunos de ellos son los ciclos económicos. Por ejemplo, el ciclo económico hace referencia a las fluctuaciones en las actividades económicas que ocurren en un país a lo largo del tiempo y suelen dividirse entre expansión, el auge, recesión y la recuperación. Mientras la expansión puede ser un momento de productividad para las empresas, en la recesión es todo lo contrario y esto debe obligar a la alta gerencia a cambiar, ya sea su estructura interna como la estructura ya que no sea de la alta gerencia, sino tipo otros departamentos, etcétera. Por ejemplo, las leyes también pueden obligar a la alta gerencia a cambiar, ya que son cambios legislativos externos. Por ejemplo, si el Ministerio de Trabajo impone un nuevo código laboral o un decreto del presidente, esto afecta. La tecnología y la globalización, el avance tecnológico tiene un impacto muy profundo en la forma en que las empresas operan, producen y se relacionan con sus clientes. Esto puede hacer que un alto mando, por ejemplo, deje de trabajar, ya sea porque se haya optado por una nueva tecnología que pueda hacer ese tipo de trabajo. Entonces, pasamos ahora a la parte del liderazgo e inteligencia emocional en cambios de alta gerencia. ¿Cómo se relacionan estos dos temas? Bien, continuando con este tema, ¿de qué manera el liderazgo efectivo en conjunto con la inteligencia emocional optimiza los procesos de cambios en la alta gerencia?
Como sabemos, el liderazgo en las organizaciones, especialmente en niveles ejecutivos o de alta gerencia, juega un papel esencial en la gestión del cambio. El contexto empresarial actual se caracteriza por un entorno dinámico con cambios rápidos en la tecnología, los mercados, las expectativas de los empleados y frente a estos retos, un liderazgo efectivo basado en la inteligencia emocional es clave para guiar las organizaciones hacia el éxito y la adaptación continua. El liderazgo efectivo, especialmente cuando se basa en la inteligencia emocional, es fundamental para gestionar el cambio en la alta gerencia. Hay que tomar en cuenta que un líder emocionalmente inteligente es capaz de comprender sus propias emociones y las de los demás, comunicar de manera empática y clara, generar confianza en los equipos y manejar el estrés y los conflictos. Esto facilita mucho los procesos de cambio, reduce la resistencia de los empleados y permite una adaptación más rápida. Un liderazgo con estas características optimiza la transición en momentos de transformación y también mejora el clima organizacional. Para concluir, ¿son importantes los cambios en la alta gerencia? Claro que sí. Estos cambios ayudan para que la empresa siga evolucionando, se mantenga competitiva y se adapte a un entorno que está cambiando en el momento. La alta gerencia siempre influye directamente en la cultura, la estrategia y el flujo de la organización. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Excelente, señores, otro tema tratado con mucha altura y mucho enfoque. Aquí de manera general, pues vemos cómo desde la, vamos a decir, de la alta gerencia, ese conjunto de habilidades que acompaña al líder, en especial siguiendo con la inteligencia emocional, pues debe ser aplicada para el manejo de los cambios y también esos tres factores, como ya ustedes bien expresaron, que pueden generar cambios en una organización, que son esos cambios internos, maquinarias, clientes, leyes, entre otras, como por ejemplo adquisición de nuevo mercado, nuevas, ya mencioné, maquinarias. Es decir, que los cambios siempre se van a dar en las empresas, ya sea porque sean propiciados dentro de la misma organización o también porque sean producto de esos factores externos, como ya hemos mencionado. Por ejemplo, en el 2020 tuvimos un factor un cambio que no esperábamos, fue un cambio producto de una situación sanitaria de salud a nivel mundial, el cual pues tuvo un impacto muy grande a nivel económico y a nivel de todo lo que es la humanidad y a nivel de todo lo que fue el mundo de los negocios. Y ahí pues vimos y pusimos a prueba o vimos más bien cuáles eran esas cualidades que debían los líderes poner en ejecución, en donde ahí surgieron esos cambios en algunos roles, cambios también en la flexibilidad de la forma de hacer el trabajo, como por ejemplo se incrementó mucho lo que es el trabajar de casa. Se incrementó también lo que es la tecnología para realizar cualquier tipo de encuentros, ya sea con clientes, reuniones, actividades, entre otras. Es decir, que partimos de ahí y vimos que cualquier acontecimiento esperado, planeado o no planeado puede ser o puede hacer que el mundo dentro de una empresa cambie, por lo cual todos debemos estar preparados para enfrentar esos cambios que pueden ser algunos muy pequeños y otros pueden ser muy graves y grandes. Pero si estamos preparados, entonces pues pudiéramos sobrevivir en esa turbulencia que pudiéramos así llamarle a los cambios que se dan institucionales. Entonces, señores, vamos a continuar con el equipo siguiente. Vamos con el tema, vamos a buscarlo acá, los tenemos por acá. El tema, el siguiente, creo que tenemos el concepto de coach gerencial y cómo convertirse en un gerente coach. ¿A quién le tocó este equipo? Bien, mi nombre es Pedro. Adelante, sí. Buenas. Me gustaría hablando un poquito acerca de lo que vendría a ser conciencia.
que básicamente es una técnica que ayuda a los líderes a básicamente a cumplir con las competencias, a ayudar a un equipo a cumplir con las competencias y con sus objetivos. Claro, de aquí fluye la pregunta básicamente de cómo esto funcionaría. Pues básicamente se trata en ayudar a que las personas den lo mejor de sí mismos, pero basándonos directamente en el autoaprendizaje. Básicamente, por poner un ejemplo de a lo que me refiero a que esto no sea básicamente a nosotros instruir en qué estás haciendo mal y cómo corregirlo, sino más bien qué estás haciendo bien, cómo puedes hacer para mejorarlo y qué implementarías tú directamente para mejorar esa habilidad. Esto tiene pues básicamente como objetivo que los equipos alcancen sus metas y de igual manera se comprometan con una empresa o organización. Bien, ¿algo más? ¿Alguien más del equipo? Sí, adelante. Mi nombre es Lizelot. Básicamente estaría agregando información a lo que dijo ya mi compañero previo. En el caso de realmente el objetivo general se fundamenta en enseñar a un equipo con la finalización de que estos aprendan o tengan también el desarrollo de diferentes habilidades dentro o fuera de una empresa en sí. Se conoce de que también pueden tener diferentes, le podríamos llamar, ¿cómo se le diría? Bueno, obstáculos. Esa era la palabra que buscaba. Podrían aparecer diferentes obstáculos en el camino, ya que obviamente cada persona es diferente, tiene diferentes tipos de aprendizaje. Y obviamente esto también se va relacionado a lo que es la inteligencia emocional y cómo trabajamos en eso para así dar un buen desarrollo de una habilidad a diferentes tipos de personas. Al final del día, cada objetivo sería... Perdimos su audio. ¿Se escucha? Ahora sí. Ok. Que el equipo tenga la finalidad de aprender con diferentes habilidades, que desarrollen ya las habilidades que tienen. Y pues nada, realmente el concepto en sí se basa en enseñar, pero no de una manera directa, vamos a decirlo así, sino que realmente el equipo tenga un conocimiento general, que tenga un desarrollo de las habilidades que ella tiene y pues que aprenda cosas nuevas. Sería todo. Muy bien. ¿Alguien más del equipo con el tema del gerente coach? Adelante, sí. ¿Cuándo surge y en qué momento surge? Cuando los gerentes tienen dificultades para enfrentar un reto, como un nuevo puesto, un cambio en la organización o un conflicto de cadena de comunicación. También cuando tienen alta rotación de personal, bajas laborales, médicas no habituales, desmotivación general y falta de comunicación para lograr los objetivos. También tienen los beneficios de que reduce el estrés, aumenta la productividad, construye la moral en el equipo y mejora las relaciones entre los empleados. Eso es todo. Muy bien. Entonces, no sé si hay algún puntito más de este mismo tema. Creo que ya lo agotaron. Entonces, ¿falta alguien más por colaborar en este tema? No. No, el grupo Okay. no viene de nosotros. Muy bien, entonces quiero agregar algo respecto a este tema de el concepto de coach gerencial y cómo convertirse en un gerente coach. Vamos rápidamente a definir, no sé si en algunos de ustedes aquí tienen el concepto claro de lo que es ser un coach. ¿Quién me dice qué es un coach? En este caso, de manera general, vamos a ver qué es un coach. Sí, adelante. Sí, adelante. Okay. El coach es la persona que te va a acompañar durante el proceso que se conoce como coaching. Es una persona que no te va a decir cómo llegar allá, no te va
agarrar de la mano ni nada por el estilo, sino que va a poner a tu disposición herramientas que te permitirán, primero que todo, definir con claridad cuáles son tus metas, evaluar cuáles han sido los obstáculos que en el pasado tú has experimentado que no te han permitido cumplir con ellas, y entonces cuál sería una estrategia para tú llegar a ellas en un periodo de tiempo determinado. Muy bien, excelente. Entonces, miren, el concepto de coaching, es decir, el coach es la persona y el coaching es ese proceso que a través de un conjunto de acciones estratégicas, pues utilizamos para el desarrollo de habilidades y de apoyar a los colaboradores a alcanzar sus metas. El coaching, así como funciona en el mundo, por ejemplo, deportivo o en otros ámbitos, ¿verdad? Donde hay alguien que te acompañe, un manager, un coach también puede ser alguien que te acompañe vamos a decir, en un gimnasio, ¿verdad? En el gym, tenemos esa persona que te acompaña, que te dice cómo hacer los ejercicios. También muchas veces podemos estar acompañados de un coach nutricional, el cual pues nos apoya para que nosotros pues tengamos, ¿verdad?, ejercicios adecuados y una alimentación adecuada para alcanzar una meta de salud y de figura, ¿verdad?, de moldear nuestro cuerpo. También tenemos coach en el ámbito financiero, tenemos personas expertas en las finanzas, en la administración de recursos económicos y que nos apoyan a darnos, ¿verdad?, esas recomendaciones o apoyarnos para que le den ese buen uso, le demos ese buen uso a, vamos a decir, a un recurso económico que tengamos, ¿verdad? Entonces el coach no te dice qué hacer, sino te ayuda a encontrar el camino y te apoya para que tú te puedas alcanzar esas metas. El coach ahora mismo en el mundo empresarial pues se ha convertido también en una de las herramientas claves para desarrollar a los equipos y convertirlos en personas de alto rendimiento o equipos de alto rendimiento o alto impacto, como también se llama. Y realmente es una competencia o acción novedosa que aplicamos como estrategia para ayudar a los equipos a convertirse en equipos que sean autodirigidos, dinámicos, a sacar de las personas el máximo potencial. Y eso se hace a través de planes o procesos de coaching, acompañamiento, como también se llama, y que realmente han dado mucha efectividad. Es decir, convertirnos y desarrollar esas habilidades, pues nos va a ayudar mucho a nosotros poder alcanzar las metas y a sacar el mejor potencial de los colaboradores. Bien. Ya por último, vamos a ver el último punto, cómo potenciar habilidades de liderazgo y comunicación. Vamos en estos minutos que nos quedan. Si alguien tomó esos temas, ¿quién lo tomó ese tema? Que no lo veo aquí. Sí, adelante con ese último tema. Muy bien, primero que nada, buenas tardes a todos. Hola. Gracias por asistir. Gracias a la profesora por asistir también. Y voy a hablar sobre potenciar las habilidades de liderazgo y comunicación. Para introducir, hay que entender que tanto el liderazgo como la comunicación efectiva son herramientas que en un principio son difíciles para muchas personas de manejar, pero que no son imposibles de dominar con suficiente práctica y dedicación y pasión. Porque eso es muy importante a la hora de ser un buen líder. Primero que nada, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo se tiene muchas definiciones a lo largo del tiempo. Puede ser definido como aquel que guía al equipo una meta, un objetivo, aquel que dirige y gestiona las necesidades del proyecto. El liderazgo puede ser muchas cosas, pero para mí, principalmente hablando, el liderazgo se puede definir como la capacidad que tiene una persona de gestionar y de responsabilizarse de las necesidades emocionales de su equipo. Porque si bien hay que entender que el humano es un ser emocional, he escuchado una frase que dice que el hombre o la persona que se domina a sí mismo es capaz de dominar el mundo. Queriendo decir que la persona que es capaz de controlar sus emociones puede controlar también y dirigir de manera efectiva a los demás. Para mí, eso es un buen liderazgo.
¿Qué caracteriza a un buen líder? Primero que nada, la inteligencia emocional. Inteligencia emocional se describe como la capacidad de autoescrutineo sobre tus propias necesidades y aplicar ese conocimiento para gestionar las necesidades emocionales de los demás. También hay que tener empatía. La empatía es fundamental para la inteligencia emocional, porque es básicamente la puerta que te ayuda a entender qué situación está pasando en tu equipo y qué necesidad tiene tu equipo para tú poder gestionarlo. La toma de decisiones. Tomar decisiones que reduzcan la incertidumbre, tomar decisiones que lleven al equipo a un mejor funcionamiento, tomar decisiones que influyan en el desempeño y en el desarrollo y mejoramiento, claro está, de nuestro equipo. El buen líder siempre tomará decisiones para el beneficio y crecimiento de su equipo. Capacidad de motivar. El líder tiene que tener una cualidad muy importante, que es la capacidad de empoderar a su equipo. El equipo tiene que sentirse empoderado, el equipo tiene que sentirse motivado a través de su líder. El equipo tiene que ver un líder como una figura a seguir de algo que quiere lograr en la vida. Y por último, por lo menos importante, la adaptabilidad o, como mencionaron con anterioridad, elasticidad cerebral. Eso es muy importante, ya que una mente o pensamiento cuadrado, es decir, un pensamiento que no va ni a izquierda ni a derecha y siempre se limita, no tendrá la capacidad suficiente de ejercer un buen liderazgo. Es importante ser una persona flexible de pensamiento, porque a medida que pasa el tiempo, las necesidades se vuelven más complicadas de manejar. Por ende, como decía Charles Darwin recalcó que el cambio es importante, porque a medida que pasa el tiempo, el cambio se va haciendo inherente y el humano tiene que adaptarse a esos cambios, y a eso se le llama evolución. Acabé. Muy bien. Excelente. Señores, ¿me están mirando bien a mí? Aquí. No, usted no tiene la cámara activa ahora. Espérense, vamos a ver. Sí la tengo encendida, pero no sé por qué no se ve. ¿Tenemos algún otro equipo? Sí, bueno, no otro equipo, pero otra persona del mismo equipo. Sí, adelante. Pueden iniciar. Bueno, un pedacito de exposición comparado con la exposición de mi compañero, pero ¿cuáles son esas estrategias que podemos adaptar para mejorar el liderazgo y la comunicación? No para quedarnos en la teoría, sino para poder aplicarlos en nuestro día a día. Una de ellas es fomentar la escucha activa, no solamente escuchar, sino que también comprender, diseccionar la información, hacer preguntas necesarias y prestar atención. Dar retroalimentación constructiva, o sea, en situaciones donde nosotros sepamos que hay áreas de mejora, siempre ser constructivos en toda la retroalimentación, practicar la comunicación no verbal, el tono de voz, gestos y postura, ya que estos influyen en la percepción del mensaje en todo el equipo. Delegar responsabilidades. A veces se les hace difícil a los líderes, pero es importante confiar en el equipo porque eso fortalece el compromiso y el desarrollo personal y asimismo la confianza del mismo equipo para ir todos en crecimiento. Y desarrollar la autoconfianza, ya que un líder seguro transmite seguridad a los demás. Muy bien, excelente. Muy bien, señores. Qué bueno que pudimos, ¿verdad?, exponer todos los temas que teníamos para hoy. Ya muchísimas gracias a cada uno de ustedes, como siempre, pues mostrando ese alto nivel de compromiso, responsabilidad y motivación. Mis felicitaciones ya en esta recta final. Ya para la semana que viene vamos a trabajar los dos últimos temas que nos quedan, que los temas que nos quedan, como ya los había mencionado, son los temas relacionados con la formación y desarrollo de equipos de alto rendimiento, y también vamos a ver esas habilidades del líder como motivador y las técnicas para desarrollar para logro de metas dentro de las organizaciones, es decir, las habilidades de gestión o más bien de supervisión. Entonces, algunos de estos temas están muy íntimamente relacionados con esos que vimos en el día de hoy. De igual forma, voy a estar enviando los temas que vamos a estar tratando en esa clase de cierre o clase final, que es la próxima semana.
Y entonces, pues, para que ustedes se elijan y como lo hicieron en el día de hoy, que lo hicieron muy bien. Y también, señores, les exhorto a ya completar lo que nos queda de ese módulo final, de ese módulo 5. Señores, muchísimas gracias. Vamos a dejar la clase hasta aquí, a menos que tengan algún tipo de preguntas o inquietudes. ¿Tienen preguntas? No. Bueno, pues señores, hasta mañana. Mantenemos la comunicación por las vías correspondientes, grupo, plataforma, y esta noche, pues esta tardecita, pues le voy a estar enviando ya sus actividades realizadas a la fecha. Recuerden que no deben detenerse, deben seguir adelante hasta completar esta meta final. Así que muchísimas gracias, mis aplausos para ustedes. Y nada, pues nos vemos en la otra clase, la siguiente de la semana próxima por esta vía, y mantenemos la comunicación por el grupo de WhatsApp y la plataforma. Señores, hasta luego. Bye, bye. Chao. Gracias. Gracias a ustedes. Bye, bye. Señores, con esa exposición, ¡wow! Puedo hablar con el aire. Oye, me ponen en la clase, señores, Dios mío.